Hola, buenos días. Acabo de compartir la presentación. Como bien me dice Fernando, tenemos poco tiempo, entonces voy a daros algunas indicaciones sobre cómo podemos trabajar, herramientas que nos pueden servir. Casi todas las herramientas que traigo hoy son gratuitas, ¿vale? O sea, que podéis utilizarlas sin ningún tipo de costo o tienen un modelo free premium, es decir, que son bastante asequibles las que son de pago. Y os voy a dar un poco algunas indicaciones de cómo podemos trabajar con estas herramientas y vamos a dejar en algunos casos haremos alguna práctica muy rápida. El sentido de hacer la práctica no es que vosotros podáis seguir exactamente lo que yo estoy haciendo, sino que veáis las posibilidades que hay en algunas herramientas de hacer cosas y lo voy a intentar hacer, pues, ahora que estamos con el tema de la COVID, con algunos datos de la COVID-19, para que veáis de forma práctica cómo podemos trabajar, cómo podemos traer información y algunas cosillas que podemos ir haciendo, ¿no? Y dejaremos la última parte de la clase, pues, para, bueno, de la masterclass para preguntas y dudas que os surjan, ¿vale? Y entonces eso daremos la última parte, lo dedicaremos a esto. Vale, pues como me dice Fernando, yo soy Antonio Legado, actualmente soy cofundador de Datadista. Datadista es un medio de comunicación que lanzamos hace 4 años, mi compañera Ana Tudela y yo, que nos dedicamos a hacer periodismo de investigación, periodismo de datos y sobre todo en el uso de nuevas narrativas, nuevas formas de contar esas historias y hacerlas llegar a las diferentes audiencias, ¿no? Si entráis en nuestra página web, bueno, vais a ver un poco nuestro trabajo y lo que hemos hecho. Y también formo parte de la Asociación de Periodistas de Investigación, es una asociación que montamos hace ya un par de años en España, que el presidente es Antonio Rubio, y una asociación que montamos diferentes periodistas de investigación con la idea, pues, un poco de mostrar qué tipo de trabajo es el que realmente hace el periodismo de investigación y un poco, pues, fomentar esta disciplina en España, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación periodística. Aparte, yo también doy formaciones en diferentes másteres, doy clases en el máster del mundo de visualización, en el máster del mundo de periodismo, en el máster de periodismo del país y en diferentes másteres en España relacionados con investigación y datos, ¿no? También, por ejemplo, en el país, últimamente estamos organizando talleres online de periodismo de datos, de introducción al periodismo de datos, y cada mes estamos haciendo alguna actividad en este sentido. Em, Fijaros, yo para comenzar en esta presentación, me gustaría un poco dejaros claro qué es el periodismo de datos, ¿no? Y que cuando hablamos del periodismo de datos. En realidad, el periodismo de datos es una disciplina, o sea, es una disciplina del periodismo de investigación. Es decir, en realidad lo que hacemos es analizar, recopilar pues diferentes bases de datos o diferentes informaciones que esté accesible en Internet y con eso analizarlo, encontrar historias periodísticas y después pues contarlas de diferentes maneras. Y cuando digo contarlas de diferentes maneras, pues puede ser desde un artículo eh, periodístico, ¿vale? A una visualización interactiva, a una aplicación, a algún tipo de vídeo o elementos que podamos compartir en redes sociales, es decir, lo que queráis. Lo importante es la historia que tenemos y después cómo queremos llevarlas a esas audiencias. Y en eso cabe todo. Todo lo que se os ocurra son fórmulas factibles para contar cualquier historia periodística, ¿vale? Entonces no penséis que porque hay, por ejemplo, una visualización interactiva, eso ya es periodismo de datos, puede ser o no. O a lo mejor estáis viendo un artículo periodístico y es periodismo de datos, pero no lleva ningún gráfico. Es decir, que una cosa u otra os puede servir pues, para determinar qué tipo de elementos tenemos, ¿no? Fijaros, cuando nosotros hablamos de periodismo de datos, tenéis que tener en cuenta que periodismo de datos, ¿vale? No es hacer periodismo con datos. En realidad, el periodismo con datos, pues, por ejemplo, hoy que acaba de salir los datos de afiliación o de paro, contar ese dato de por sí, en realidad es periodismo con datos, o sea, es hacer periodismo, ¿no? ¿A qué llamamos periodismo de datos? Pues, por ejemplo, descargarse
el histórico de los datos, poder analizarlos, encontrar historias diferentes a la, por ejemplo, la que te esté contando la nota de prensa, y a partir de ahí elaborar tus propias historias, ¿no? Básicamente, lo que hacemos cuando hablamos de periodismo de datos es encontrar patrones y tendencias en un conjunto de datos. Y periodísticamente, que algo, una tendencia se cumple, o que una tendencia se rompa, o que un patrón exista o que no exista, todo en realidad es una historia, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es analizar todos estos datos en su conjunto para encontrar esas historias periodísticas que después podamos llegar a las audiencias, ¿no? ¿Eso cómo hacemos? Pues entrevistando a los datos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, y es que nosotros, una de las cosas que necesitamos, nuestra materia prima, es la información en los datos. Porque hoy es importante, y yo, por ejemplo, considero que es importante que todos los periodistas, independientemente a qué se dedican, tienen que tener algún tipo de habilidad en el manejo de los datos. Pues que estamos en un mundo, estamos en 2020, ¿vale? Donde las fuentes cada vez son más digitales. Nuestra materia prima de la información, que son los datos, que es la información, hoy en día, y esto va creciendo de forma exponencial a lo largo del tiempo, están en un formato digital que tenemos que tener habilidades para poder encontrarlo, para poder tratarlo y para poder encontrar historias. Porque entonces, si no tenemos esas habilidades, parte de nuestro trabajo no podemos hacerlo, porque en realidad lo que estamos haciendo es, pues, por lo mejor digo, bueno, pues no sé trabajar con datos. Entonces, ¿qué parte de información estás haciendo? Te estás centrando a lo mejor en una parte de fuentes analógicas, pero todas las fuentes digitales que hoy en día, cada vez, como he comentado antes, se multiplican de forma exponencial, estás perdiendo una parte muy valiosa de tu trabajo. Y otra cosa más importante, hoy en día se hace, y hay mucha investigación periodística que está basada en fuentes abiertas. ¿Qué significa investigación periodística basada en fuentes abiertas? Pues en datasets, en fuentes de datos que estén disponibles y accesibles en Internet, y que dentro de esas datasets haya historias periodísticas que en algunas ocasiones incluso son exclusivas periodísticas. Es decir, vosotros cuando pensáis en grandes casos de investigación periodístico, no sé, el tipo el Watergate, ¿no? Pues remontarnos mucho tiempo, recientemente más los papeles de Panamá, por ejemplo, ese tipo de investigaciones están basadas, por ejemplo, en filtraciones, ¿no? En filtraciones de una documentación que se ha analizado, ¿no? Pero también se puede hacer investigación periodística en datasets que estén ahora mismo accesibles y disponibles, y solamente está esperando que un periodista con habilidades en el trabajo y en el manejo de datos sea capaz de encontrarlo, analizarlo, encontrar historia. Por lo cual, fijaros que eh, a todos los que estáis empezando en el periodismo, esta forma de investigación basada en fuentes abiertas os puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque cualquier periodista puede encontrar esa historia. Es decir, no hace falta tener muchas fuentes o llevar muchos años de carrera periodística o trabajar en una gran cabecera para encontrar esas historias y poder publicarlas. Es que las puedes encontrar tú incluso en el blog que tengas en la facultad como ejercicio práctica de la carrera. Es decir, en realidad cualquiera puede encontrarlas simplemente conociendo esas habilidades, ¿no? Y fijaros, cuando nosotros hablamos de un proyecto de periodismo de datos, un proyecto de investigación científica, o sea, de investigación basada en datos, las etapas principales de este tipo de proyectos, independientemente de que sea un proyecto pues del día a día o sea algo, una investigación de mucho más tiempo, ¿vale? Básicamente las principales etapas son las mismas, ¿no? Primero es todo lo que tiene que ver con el acceso a los datos. ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo accedo a ellos? ¿Qué tengo que hacer con esos datos? Un poco para tenerlo en un formato que ya entré un poco más adelante en ello, que decimos normalmente accesible o reutilizable. Accesible es porque puedo tener acceso a ello, es decir, que el documento existe, puedo acceder digitalmente a una dirección y me lo puedo descargar, ¿vale? Y reutilizable, que es una parte muy importante, significa que yo esos datos después puedo hacer algún tipo de transformación sobre ellos, es decir, que puedo hacer, yo qué sé, un porcentaje, puedo calcular una suma, una resta, algún tipo de transformación sobre esos mismos datos para después encontrar mis historias, ¿no? La segunda parte de esta etapa más importante es la propia análisis de los datos, que es básicamente entrevistar los datos, es preguntarle, igual que estuviéramos con una fuente viva,
pues aquellas preguntas que tengamos alrededor de esa información y los datos nos van contestando, ¿vale? Cuando nosotros ya tenemos ese análisis hecho y tenemos nuestra historia, entonces entramos en la parte de cómo contamos esa información, ¿no? Yo tengo mi historia y ahora cómo lo cuento. ¿Cuáles son los mejores elementos gráficos, infográficos, visuales, multimedia, lo que queráis para contar mi historia? Y ahí yo siempre recomiendo que esto no se trata de quiero hacer algo con mapa y me busco una historia que me cuente algo con mapa, por ejemplo, ¿no? No, se trata de yo analizo unos datos, me cuento una historia y ahora al encontrar mi historia descubro que la mejor manera de contarlo es un mapa, ¿vale? Y entonces yo creo que eso debía ser el flujo de trabajo mejor que la información, que una vez que tengamos nuestra historia, después nos pongamos en marcha para ver cuál es la mejor manera de contar esa información, ¿no? Hoy en día os he puesto aquí un poco de listado de cuáles pueden ser los principales tipos de proyectos periodísticos basados en datos. Bueno, pues veis muy rápido. Fijaros que una de las cosas que tenemos es las propias leyes de transparencia. Yo os recomiendo que os empapéis, estudiéis todo lo que es la legislación de transparencia en España, porque hoy en día, desde hace unos años, la ley de transparencia, que era una legislación que no existía en España, a nosotros como periodistas es un arma más para poder hacer preguntas a las instituciones para conseguir información que nos permita hacer nuestro trabajo. Entonces, las leyes de transparencia es una herramienta fundamental a la hora de conseguir información de las administraciones para hacer este tipo de proyectos. En segundo lugar, lo que se conoce como Open Data, datos abiertos, que es básicamente dentro de la propia transparencia, ¿vale? Lo que las administraciones publican de una manera como publicidad activa, es decir, de forma proactiva, publican una serie de datos en sus portales, pues casi todo, o sea, todos los grandes administraciones cuentan con uno, muchos ayuntamientos también, en el cual podéis encontrar información que os puede servir como materia prima para vuestro trabajo. Otro tipo de proyectos, las filtraciones. Bueno, lo he comentado antes, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de los papeles de Panamá, ¿no? Un ejemplo de filtración periodística, de trabajo periodístico basado en datos, basado en una filtración. El scrapping de fuentes abiertas. ¿Qué es el scrapping? Pues básicamente rascar información que esté disponible en Internet, por ejemplo, en una página web, ¿vale? Que no esté en un formato que nos permita su descarga directa, pero que con diferentes técnicas nos permita poder extraer esa información y crear una base de datos reutilizable que nos permita trabajar con nuestra información. Después, algo más complejo a veces, ¿no? Los datos sin estructura. ¿Qué son los datos sin estructura? Pues básicamente informaciones que esté en diferentes sitios o con diferentes formatos que nos permitan después crear bases de datos. Un ejemplo típico de una base de datos que esté basado en unos datos que sea sin estructura puede ser, por ejemplo, una recopilación de facturas. O si nosotros estamos investigando a una empresa y tenemos todas sus facturas, cada una de sus facturas tiene diferentes campos y están organizados de diferentes maneras. Eso tenemos de alguna manera que poder organizarnos para crear una base de datos. Bueno, es un poco lo que hacen los contables, ¿no? Lo que hacen los gestores, ¿no? Que básicamente nosotros le pasamos la factura, ¿no? Los que sean autónomos le pasan la factura y después te crean una base de datos estructurada pues con la fecha, la empresa, el concepto, la base imponible, etc, ¿no? Pues algo similar. Y otra parte también importante es el tema del análisis en redes sociales, ¿vale? Cuando digo análisis de redes sociales, no digo de buscar de forma aleatoria algún tuit gracioso, coge 4 tuits graciosos y decir los tuiteros opinan tal cosa, no. Lo que se trata es, por ejemplo, descargaros miles o millones de tweets o de un hashtag correspondiente y analizarlos en su conjunto todos ellos para ver pues interacciones entre los usuarios, cuando explota un hashtag y cómo funciona, ese tipo de análisis más cualitativo y cuantitativo en cuanto a pues poder encontrar historias en ellos, ¿no? Fijaros que una de las primeras cosas, esto es por donde empezamos, ¿no? Con todo esto. Fijaros que
nosotros en Datadista, una de las cosas que tenemos es que somos un equipo pequeño y queremos tocar muchos proyectos y queremos hacer seguimiento a muchos proyectos. Y fijaros que una de las cosas que sucede cuando hacemos investigaciones basadas en datos abiertos, ¿vale? Es que lo que nosotros como periodistas estamos contando es la foto de hoy. Es decir, yo miro unos datos y la foto que estoy contando es lo que está pasando ahora mismo. Pero imaginaros que esos datos se están actualizando en tiempo real. Pues a lo mejor voy mañana, miro esos datos y la foto que me está contando esos datos no es la misma de ayer. A lo mejor cambia muy poco, pero a lo mejor miro dentro de un mes o miro dentro de 6 meses, ¿vale? Entonces, eso lo que me obliga es hacer un seguimiento a esos temas para ver si en el momento que yo he producido, o sea, que se ha producido esa publicación, después ha habido un cambio a lo largo del tiempo. Es decir, pues a lo mejor dentro de 6 meses la foto que yo he contado, pues ha empeorado o ha mejorado. Bueno, pues entonces, periodísticamente, tengo que contar por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué? Y qué podemos hacer con estos datos, ¿no? Un momento que se me ha ido la pantalla, vale. Fijaros que una de las cosas que nosotros tenemos, unos problemas que tenemos es cómo podemos, como periodistas, poder hacer un seguimiento o poder organizarnos para, sobre todos los grandes proyectos que vayamos haciendo a lo largo del tiempo, cómo podemos gestionarlo, ¿no? Nosotros en Datadista lanzamos en 2019 una herramienta que de momento está como beta privada, pero que próximamente la abriremos, que se llama Hyperia, y lo hicimos pues básicamente para solucionar ese problema, ¿no? Cómo gestionar proyectos periodísticos, sobre todo basados en peticiones de información y en datos abiertos, ¿no? Fijaros que otro de los problemas que tenemos en España cuando hacemos investigaciones periodísticas, por ejemplo, basadas en leyes de transparencia, es que en España tenemos una legislación nacional, después tenemos 17 legislaciones autonómicas, tenemos disposiciones, órdenes, normativas, incluso a nivel de ayuntamiento, ¿vale? Cada una con unos matices, todos basados en la ley nacional, pero cada uno con unos matices diferentes, ¿no? En cuanto a plazo, en cuanto a forma de recurrir, en cuanto a información, etc, etc. Es decir, que si nosotros hoy en día, ¿no? Si queremos, imaginaos que queréis hacer una investigación haciendo peticiones de información con el tema de sanidad o de educación, ¿no? Un tema que, por ejemplo, hoy en día con la pandemia de la COVID-19 es bastante relevante, como las competencias de esas de sanidad y educación las tienen las comunidades autónomas, nos obliga a hacer 17 peticiones de información, es decir, una por cada comunidad autónoma y a lo mejor incluso una general al Ministerio de Sanidad, pues por ejemplo, para la gestión de los datos, ¿no? Que puedan tener, por ejemplo, en Ceuta o en Melilla o algunos datos que a nivel nacional puedan tener ellos, ¿no? Por lo cual, imaginaros cómo podemos gestionar 17 peticiones de información, cada una, digamos, de su padre y su madre en cuanto a normativa, ¿vale? Pues una de las cosas que hicimos nosotros en Hyperia es básicamente permitir que toda esta legislación autonómica la hemos convertido a código y básicamente te permite hacer una gestión pues mucho más continuada en el tiempo y un poco, por ejemplo, pues que te podamos ir recomendando algunas indicaciones de cómo puedes reclamar cuando te responden o no te contestan, un poco basado en todos los criterios del Consejo de Transparencia o algunas sentencias que han llegado incluso hasta el Supremo, etc, etc, ¿no? Un poco ayudar a los periodistas, primero a la gestión de su propio proyecto y después ayudar, en cierta manera, a la gestión de todas estas peticiones de información, ¿no? Fijaros que otra parte importante de los datos es cómo accedemos a los datos, ¿no? Acceso a los datos. Bueno, pues ya he dado algunas pinceladas sobre esto, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que hoy en día, ¿no?
tenemos diferentes tipos de formatos de datos, ¿no? Yo he puesto aquí los principales que podemos encontrar. Por ejemplo, esta semana el Ministerio de Hacienda ha publicado la famosa lista de morosos, ¿no? No sé si alguno se ha descargado la lista de morosos, pero la lista de morosos, primero, es un PDF, ¿vale? Es un PDF que se publica, creo que está durante 6 meses, ¿vale? Publicado en la página de Hacienda, por lo cual, si no os lo descargáis ahora, en unos meses estará borrado y ya no podéis acceder a la lista actual, ¿vale? Hay una normativa incluso que dice cómo se tiene que publicar estos datos, ¿vale? Y entonces es un PDF que está protegido con contraseña, ¿vale? Que es un PDF como imagen. Es decir, ¿qué es un PDF como imagen? Pues básicamente es como cuando pues, imprimes un documento, lo escaneas y ese escaneo lo conviertes en, por ejemplo, un JPG, una imagen, ¿no? Y eso lo convierte a PDF. Es decir, no hay una posibilidad de extraer esos datos a no ser que utilicemos un OCR. Un OCR es un sistema de reconocimiento de caracteres, ¿vale? Por lo cual un poco que complica ese trabajo. ¿Se puede hacer? ¿Se puede sacar la lista de morosos en un formato accesible y reutilizable? Sí, claro, con herramientas, algunas las veremos aquí, pero es un trabajo que de por sí la propia administración, digamos, que hace eso para que esa lista, digamos, no se pueda eh, liberar de alguna manera. Un poco un planteamiento, en mi caso, un poco absurdo, porque una vez que está algo publicado, no se puede parar la copia, ¿no? de la misma, ¿no? Entonces, el PDF como imágenes sería, digamos, para mí uno de los peores formatos que nos podemos encontrar. Bueno, en realidad el peor formato que nos podemos encontrar es que no tengamos ningún dato, ¿vale? Eso sería lo peor, pero después de eso, el PDF como imagen sería uno de los peores formatos que nos podemos encontrar. Después tenemos los típicos PDF de texto, ¿vale? ¿Qué es un PDF de texto? Bueno, pues si vosotros descargáis un PDF y lo intentáis, por ejemplo, subrayar, ¿no? Seleccionar con el cursor del ratón y veis que las líneas, ¿no? Los párrafos se quedan seleccionados, significa que ese PDF, el formato que está por detrás es texto, ¿vale? En ese caso hay herramientas, ahora vemos algunas, que nos permiten trabajar con ellos, ¿vale? Después, lo que sean informaciones publicadas en una página web, que sería un documento HTML. Después, pues, informaciones que estén en un formato, en una hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, un documento de Excel, ¿vale? Y para mí el mejor formato, el formato que mejor funciona para trabajar con datos, es el formato CSV o formato TSV. En realidad un formato CSV y un formato TSV, ¿vale? Es ni más ni menos que un formato de texto. O sea, un formato como si fuera un punto TXT, ¿vale? Pero en vez de ser la extensión TXT, pues un CSV. Son formatos donde los datos están en texto plano, no hay ningún tipo de formato, ¿vale? Y en el caso de los CSV, la información, los valores, lo que crearían las columnas de nuestra hoja de cálculo, están separados, en este caso, por una coma. Es decir, tengamos un dato, coma, otra cosa, coma, etc. etc., ¿no? Otro separador sería el TSV, que sería por tabulación, ¿vale? Por ejemplo, en los CSV que podamos abrir cuando tengamos, por ejemplo, el idioma en español, en vez de ser la coma, el separador es el punto y coma. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la coma como el decimal, ¿no? Entonces, para no confundirse, el delimitador es el punto y coma y la coma es el decimal, ¿vale? Bueno, pues es un poco los formatos que podemos trabajar, ¿no? Y fijaros, ahí os he puesto un ejemplo típico de PDF como texto, ¿no? Este, por ejemplo, es los informes diarios que publica el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Que están todos los días, se publica en un formato que es un PDF como texto. Y claro, si os remitís al principio de mi ponencia, estaba diciendo de que nosotros necesitamos analizar los datos en su conjunto para encontrar historias en ellos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, lo que nos está mostrando los datos que estáis viendo aquí, pues es la foto de hoy. Pero yo necesito la foto de hoy, la foto de ayer, la foto de antes de ayer, ¿vale? Para poder encontrar evoluciones, poder encontrar esas historias. Entonces, uno de los primeros trabajos que hacemos nosotros es estos datos, extraerlos de este PDF para crear una base de datos que nos permite después hacer ese tipo de trabajo y esas operaciones, ¿no? Fijaros, esto incluso, peor, he puesto ejemplos reales, ¿no? Incluso al principio el Ministerio de Sanidad publica semanalmente los datos de número de test de PCR
realizada por comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues al principio estos datos se daban como una imagen, o sea, en la tabla lo que daban era una imagen. Después lo convirtieron en un PDF como texto, lo han mejorado, pero al principio era una imagen como la que ves a la izquierda, ¿no? Una imagen que habría que hacerle procesos de extracción de los datos para poder crear bases de datos que sean útiles, ¿no? Fijaros que vosotros veis esta tabla, ¿no? Y me diréis, bueno, son pocos datos, los escribo a mano, ¿vale? Pero no, eso es un error. ¿Por qué? Porque en el momento que en la extracción, en la transformación de los datos, empezamos a incorporar procesos manuales, decir, espérate, que eso me lo escribo yo ahora y en un momentito lo tengo, el problema de eso es que podemos cometer más errores. Es decir, en el momento que metemos un proceso manual, los errores se pueden multiplicar de forma exponencial, porque donde pone un 4, pones un 8 y los datos ya no son lo mismo. Y analiza los datos y te da un titular, pero simplemente por esa equivocación a la hora de la transcripción de los datos, pues ya estamos, digamos, estamos teniendo unos datos que son erróneos, ¿no? Entonces, digamos que lo que hay que intentar en la medida de lo posible es utilizar procesos semiautomáticos o automáticos de extracción de los datos que primero nos permita analizar mayor cantidad de información en menos tiempo y en realidad después de todo esto, pues cometer menos errores y trabajar menos, porque en un proceso de extracción automática o semiautomática de los datos, siempre vamos a tardar menos, ¿vale? O a lo mejor la primera vez tardas más, pero a la larga creas un flujo de trabajo más metodológico que te permite de forma sistemática a lo largo del tiempo poder ir haciendo ese trabajo o hacerlo repetitivo, ¿no? Hacerlo un poco que ese trabajo nos permita hacer un seguimiento diario, porque si vas a tardar 2 horas cada día en ponerte a extraer datos, pues al cuarto día ya estás cansado y no sigues, ¿vale? Entonces un poco eso es lo que tenemos que empezar a incorporar. Fijaros que una de las cosas que más orgullosos estamos nosotros, por ejemplo, en Datadista, con esto es que nosotros esa extracción de datos que os estamos diciendo, la hacemos ya de motu propio porque nos la necesitamos para nuestro trabajo, ¿vale? Pero viendo en las primeras semanas de la pandemia, los primeros días de marzo, ¿no? Cuando el estado de alarma, de que la información que se estaba publicando estaban en formatos, por ejemplo, atrapados en PDF, en diferentes formatos que no son pues reutilizables, y nosotros estábamos haciendo ese trabajo internamente para encontrar historias periodísticas, decidimos liberarlo, ¿vale? Entonces nuestra cuenta de GitHub, ¿vale? GitHub es una plataforma para compartir código, ¿vale? Hemos creado una carpeta que se llama COVID-19, donde tenemos volcado a día de hoy cerca de 40 datasets de diferentes ministerios, de diferentes administraciones, para poder hacer un seguimiento de cómo se está evolucionando la pandemia en España, ¿no? Con todos los indicadores que nosotros utilizamos y algunos más que hemos incorporado que permite hacer ese seguimiento. Y una de las cosas que nosotros estamos más orgullosos es que al haber liberado este trabajo y haberlo puesto en un formato accesible y reutilizable que cualquier persona puede usar, pues se ha utilizado desde otros medios de comunicación para hacer artículos periodísticos, pues desde El País, El Confidencial, El Diario, el periódico, etc., hasta desde el ámbito científico, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, que nosotros sepamos, ya hay 6 papers científicos que la materia prima que usan para esos papers es los datos que nosotros hemos estado recopilando y liberando aquí. ¿Por qué? Porque está en un formato que es mucho más reutilizable y accesible que, por ejemplo, los que están publicando las administraciones en sus portales, ¿no? Entonces, digamos que esto es una parte de cómo nosotros también vemos el periodismo, ¿no? El periodismo como servicio público y cómo también esos flujos de trabajo que nos sirven para encontrar historias también las podemos poner a disposición de la ciudadanía, ¿vale? Para que haga uso de ello y encuentre otras historias incluso que nosotros no hemos encontrado, ¿vale? Fijaros, ¿cómo podemos empezar a trabajar con todo esto? Bueno, pues yo la primera herramienta que recomiendo para extraer tablas que están atrapadas en PDF, esta herramienta gratuita que se llama Tabula, ¿vale? Que básicamente lo que está pensada, es una herramienta que está pensada para ir por periodistas, es decir, que una herramienta muy sencilla de utilizar. Tabula lo que nos permite es eso, extraer tablas que están atrapadas dentro de un PDF, ¿vale? Entonces, si os parece, os voy a hacer un ejemplo práctico para que veáis cómo podemos trabajar con Tabula.
y yo lo muestro en un momento. Está en ello, lo estoy abriendo. Tabula es una herramienta, ¿vale? Que una de las cosas que tiene es que utiliza el entorno gráfico de nuestro navegador, es decir, lo estamos utilizando en nuestro navegador, ¿vale? Si lo estáis viendo en la pantalla, lo que nos permite es básicamente utilizar el navegador. En este caso yo recomiendo Chrome, por ejemplo, como, o sea, no, nada de Safari ni Internet Explorer, para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces, cuando ejecutamos Tabula, Tabula lo que hace en realidad es lanzar un servidor web local, ¿vale? O sea, que todo lo que estamos trabajando en realidad está en nuestro ordenador, o sea, no estamos subiendo nada a ninguna nube ni a ningún sistema que nos permita trabajar con esto. Entonces, voy a haceros un ejemplo típico. Yo voy a descargarme de la página de sanidad el PDF de situación de ayer, ¿vale? Lo voy a descargar y básicamente lo que voy a hacer lo voy a subir a Tabula, ¿vale? Lo descargo y lo subo. ¿Vale? Está en ello. A veces tarda un poco. Esto en realidad, el tiempo que puede tardar también tiene que ver con nuestro ordenador, ¿vale? Con la memoria que tengamos, los programas que tengamos abiertos, es decir, también tarda un poco según las capacidades de nuestro ordenador. Fíjate, bueno, pues ya tengo, digamos, el PDF abierto en Tabula y fijaros que yo voy navegando por las diferentes hojas de este documento y veis que en cada hoja tengo diferentes tablas, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaos que yo quiero extraer la tabla, no sé, de la capacidad asistencial, ¿no? Que es una información importante hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la capacidad asistencial en tanto en hospitales, tanto en camas ocupadas como en camas UCI, ¿vale? Pues básicamente lo que tenemos que hacer con Tabula es, hay una opción de autodetectar tablas, otra acción es manualmente, con el ratón, seleccionar lo que fuera la tabla, ¿vale? Entonces voy a seleccionar la tabla, fijaros, estoy intentando pillar la tabla, pero sin que, dejándole un poco de margen, pero sin que la tabla la selección que estoy haciendo, pise ningún texto que esté fuera de la tabla. Es decir, no estoy pillando ni el título de la tabla, ni el pie de la tabla, ni tampoco me estoy dejando parte de la tabla fuera, ¿vale? Un poco lo que serían los márgenes de la tabla. Bueno, pues en este caso, esta tabla la que quiero extraer, le doy aquí al botón de preview, ¿vale? ¿Veis? Y ahora, esta es la extracción que me está haciendo de esa tabla, lo veis, ¿no? Con los datos. Y ahora fijaros que el formato que tengo de exportación, pues un formato, por ejemplo, formato CSV. Pues yo directamente ese CSV me lo descargo y ahora ya veremos un poco ahora después qué podemos hacer con ello. Pero veáis que ya tengo yo este formato abierto, ¿no? Y ya, digamos, podía empezar a trabajar con ello. Voy a abrir en un segundo con un editor de texto, un editor de código, ese CSV, para que veáis cómo es. ¿Vale? Creo que lo estáis viendo aquí, para que veáis cómo es un CSV, digamos, abierto, como si fuera un TXT. Esto, si tenéis Windows, con el propio bloc de notas se puede editar. ¿Veis que está todo separado por comas? Lo veis, ¿no? Coma, 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 y después en cada fila
lo que tenemos son los valores separados por coma, ¿no? Esto sería un CSV. En este caso, fijaros que está encapsulado entre doble comilla, lo que sería pues un string, un texto, ¿no? Que sería en este caso, este porcentaje, al tener símbolo de porcentaje, lo trata como si fuera un texto, no como un número. Bueno, ¿vale? Fijaros que hay otras herramientas, o sea, no voy a entrar en todas las que hay, porque tenemos muy poco tiempo, pero fijaros, por ejemplo, esta herramienta que se llama Small PDF permite de una forma práctica y online hacer algún tipo de transformaciones. Por ejemplo, yo esto lo utilizo mucho para quitar contraseñas a PDF, ¿vale? Fijaros, cuando hablamos de datos abiertos, tenemos, por ejemplo, este portal, ¿no? Este es el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, donde están publicando semanalmente, por ejemplo, los datos de casos confirmados, de incidencia acumulada. Hoy en día, este dataset, por ejemplo, es muy importante. Esta semana es un dataset muy importante porque en base a estos datos se están tomando decisiones políticas que nos están afectando, en el caso de Madrid, pues a 4,8 millones de habitantes, que son los que parece que vamos a tener restricciones en los próximos días, ¿no? Entonces, claro, nosotros como periodistas tenemos que acceder a esos datos y poder encontrar esas historias, ¿no? ¿Dónde están esos datos? Aquí. Fijaros que el dataset que publica la propia Comunidad de Madrid es un CSV, es decir, tenemos que saber trabajar con estos datos para poder encontrar historias en ellos, ¿no? Ahora haremos una prueba con este dataset, pero voy a seguir un poco más hacia adelante para que veáis. Cuando hablamos de web scraping, fijaros que el web scraping básicamente lo que consiste es en extraer información que esté en una página web, ¿no? Fijaros, yo os recomiendo, hay una extensión para Chrome que se llama Table Capture, ¿vale? Que lo que hace es básicamente ayudarnos a extraer tablas que estén disponibles en una página web, ¿vale? Es una herramienta que yo utilizo mucho y es muy fácil de utilizar. Yo, o sea, si en la tienda de aplicaciones de Chrome buscáis el título, buscáis Table Capture, podéis encontrarlo y veréis que es muy sencillo de utilizar. De hecho, tienen un vídeo de cómo se hace, no voy a entrar por falta de tiempo, pero que veáis que es una función. Otra forma de poder extraer tablas es a través de Google Spreadsheet, ¿vale? La hoja de cálculo de Excel, que es gratuita, tiene muchas opciones y entre ellas hay una función, que es esta, que se llama import HTML, que nos permite extraer tablas que estén dentro de un documento, una página web, ¿no? Básicamente tenemos que decirle la URL de la página, la tabla y el número de la tabla dentro de esa página, ¿no? Es una función que también nos permite hacer ese trabajo y que es muy, muy fácil de utilizar. Y después una solución un poco más avanzada, pero que también es gratuita y tampoco es muy complicada de usar, es webscraper.io, que es una extensión para Chrome, que es gratuita y que también nos permite hacer un poco ese trabajo, no solamente de extracción de tablas, como hemos visto antes, sino extraer información que esté, por ejemplo, en diferentes partes de una página web, ¿vale? Es una aplicación que incluso tenéis ahí tutoriales en la página que os permite hacer esa extracción de información, ¿no? Y que tampoco lleva mucho tiempo el aprendizaje de esta herramienta para poder extraer, por ejemplo, imaginaros, pues de un portal que queráis extraer, yo qué sé, variaciones de precio o diferentes datos que estén a diferentes niveles, o sea, que estén en una página web y después dentro esté otra. Es decir, ese tipo de scrapping, de extracción de información, con este tipo de páginas la podemos hacer, ¿no? Y os traigo otra herramienta, que esta es funciona como de los free premium, tiene una parte gratuita, ¿vale? Pero para mayor uso tiene un sistema de pago que se llama Watchete o Watchet, que básicamente es un monitor de actividad, ¿vale? Hoy en día, fijaros que una de las cosas que nos pueden suceder es que como periodistas queremos saber cuándo una página cambia. Por ejemplo, estas páginas que os he enseñado antes, ¿no? De, por ejemplo, el propio Ministerio de Sanidad o cuando el Ayuntamiento, o sea, o cuando la Comunidad de Madrid publica sus nuevos datos, ¿vale? Lo suyo, lo suyo sería entrar periódicamente para ver si ha cambiado, pero claro, cuando quiera hacer seguimiento a 20, 30, 40 páginas, a lo largo del tiempo, cada uno con sus diferentes tiempos de actualización, eso es imposible. Entonces, lo suyo es utilizar este tipo de herramientas online que nos permite hacer una monitorización de una página web y ver cuando en esa página web se ha producido un cambio, ¿vale?
pues esos cambios nosotros podemos hacer que cada hora entre en esa página web y vea si hay un cambio, cada día, cada 2 días, cada semana, etc., ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, este tipo de herramientas son muy útiles para eso, para hacer un seguimiento y saber cuándo una página está cambiando y que nos permita tener una alerta y poder acceder a esa información, ¿no? Fijaros, cuando hablamos de análisis de datos, ¿vale? Uno de los primeros problemas que nos podemos encontrar es el tema de limpiar los datos, ¿no? De poder extraer unos datos y poder tenerlos en un formato que podamos hacer algún tipo de transformación. Hoy en día la herramienta que más se utiliza y yo recomiendo es esta que se llama OpenRefine. OpenRefine funciona igual que Tabula, ¿vale? En el sentido de que es una herramienta gratuita que utiliza el navegador, en este caso una pestaña del navegador, como entorno gráfico, ¿vale? Entonces voy a haceros una pequeña demo. Voy a descargarme del portal de la Comunidad de Madrid el CSV con los datos de casos por municipio, ¿vale? Y vamos a subirlo a OpenRefine y vamos a hacer una serie de transformaciones muy básicas para que veáis vosotros simplemente una historia que se está contando hoy en día, ¿vale? Si os parece, tengo ejecutado OpenRefine en una pestaña de mi navegador, este sería el entorno gráfico, y lo que voy a hacer, me voy a descargar del portal de la Comunidad de Madrid el CSV de los datos semanales de municipios y distritos. Me lo descargo el CSV y lo que voy a hacer es directamente lo voy a subir, ese CSV tal cual, lo voy a subir aquí a OpenRefine. ¿Vale? Le voy a poner un nombre. ¿Vale? Básicamente lo que estoy haciendo es extrayendo, o sea, subiendo ese dataset, ¿vale? Aquí me está dando una serie de indicaciones, como que la primera cabecera, o sea, la primera línea es la cabecera, cuál es la codificación, cuál es el separador. Automáticamente ha detectado todo esto, en principio está todo bien, y lo único que voy a darle es a crear proyectos, ¿vale? Fijaros que ahora OpenRefine me está abriendo mi proyecto, ¿vale? Y fijaros que yo tengo aquí una serie de columnas, ¿vale? Estas columnas, lo que hace OpenRefine, una de las cosas que hace es que me va paginando lo que son los datos de 50 en 50. ¿La tengo aquí los primeros 50, los siguientes 50, o sea, está paginado. No sería como Excel, por ejemplo, que es todos los documentos en una única hoja, ¿no? Aquí está paginado, pero no importa. Y sobre cada una de estas columnas, digamos que puedo hacer algún tipo de transformación, ¿vale? Fijaros que una de las cosas que permite OpenRefine es hacer facetas. Facetas es como agrupaciones de cosas, ¿no? Entonces, fijaros que yo tengo aquí una columna de fecha. En esta columna de fecha, una de las cosas que puedo hacer es meter lo que se llama una faceta de texto, que es agrupar en todas las fechas el número de restos de filas que hay. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a la última, este filtrado que estoy haciendo sobre las fechas de informe, estoy seleccionando el último día con datos, lo que tengo aquí, estos 199 filas que están haciendo, digamos, este filtrado son todos los datos publicados el día 29 de septiembre. Aquí tendríamos los del 22, aquí los del 15, es decir, como estos datos se publican semanalmente, hace este filtrado lo que puedo ir viendo o sea, semana por semana la situación de estos datos, ¿vale? Entonces, digamos, lo que he hecho ha sido un primer filtrado de estos datos. Después, fijaros que lo siguiente que puedo hacer es que, fijaros que aquí tengo diferentes columnas. Esta columna de aquí, esta que es creo que es esta. Voy a ver el título porque no lo veo muy bien. Esta es la de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Esta es la tasa que se utiliza hoy en día para ver estos criterios técnicos y decisiones políticas que se están tomando sobre estos datos. Una de las cosas que tiene OpenRefine es que OpenRefine es una herramienta anglosajona. Entonces, este formato del número nuestro, donde la coma es el decimal, no lo entiende, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos convertir esta columna a un formato numérico, tenemos que hacer una simple transformación que le voy a hacer muy rápida aquí en OpenRefine, ¿vale? Que básicamente lo que voy a hacer es sustituir
Esto no voy a entrar en ello, ¿vale? Pero tenéis tutoriales ahí que os podéis aprender. Básicamente lo que estoy haciendo es sustituir la coma por el punto y convirtiéndolo a número, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí. La coma me lo sustituyo por el punto y me lo convierto a número, ¿vale? Básicamente, por eso se ha puesto en color verde, lo he convertido a número, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a hacer aquí otra transformación, ¿vale? Esto es un poco más complejo, pero lo voy a hacer una transformación para meter la población, ¿vale? Esto es una... Básicamente es una función un poco más compleja, pero una cosa que tengo yo aquí, que básicamente lo que hago es que le meto la población, ¿vale? En base a otra columna que tengo en otro documento, le mete la población de esos mismos municipios, porque es un dato, ¿vale? Le he metido la población, lo tengo en otro dataset, es un dato que este propio dataset no tiene. Bueno, pues entonces yo tengo aquí la tasa de incidencia y la población, ¿vale? Pues voy a hacer un filtrado numérico. Fijaros, este gráfico de aquí se llama histograma, y lo que voy a hacer es que voy a poner solamente que me muestre cuando la incidencia acumulada en los últimos 14 días es mayor a 500, ¿vale? O sea, todos los municipios donde su incidencia acumulada sea mayor a 500, ¿vale? Que me está saliendo todas estas filas de aquí. Y ahora le voy a meter otro faceta numérica en el caso de población para filtrar solamente en aquellas poblaciones donde haya más de 100.000 habitantes, ¿vale? Entonces le meto aquí. Fijaros que estoy viendo todas, del día 29, todos los municipios de Madrid donde la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días es mayor a 500 y solamente en aquellos municipios o distritos donde hay empadronadas más de 100.000 personas, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí me sale, pues, algunos distritos de Madrid, no todos, ¿vale? Y después me salen ciudades como Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Parla, Alcobendas, Alcalá de Henares, Torrejón, Dardoz y Getafe. Estas 9 ciudades que vemos aquí, más todo Madrid, que serían estos distritos más los otros, serían, digamos, las ciudades que en la orden que publicó ayer el Ministerio de Sanidad, uno de los parámetros que estaban comentando era esto, era ciudades de más de 100.000 habitantes que tuvieran más de 500 casos, ¿vale? Una positividad más del 10% y una capacidad de saturación de las UCI de más del 35%, cosa que esos dos parámetros también lo cumple Madrid, serían las ciudades que había que tomar medidas, ¿no? Porque están en una situación extrema. Pues bueno, aquí nosotros rápidamente, antes, por ejemplo, que el propio ministerio dijera cuál es el listado, nosotros lo podemos obtener porque los datos que están trabajando en el ministerio, en la Comunidad de Madrid, como nosotros como periodistas, es la misma base de datos. O sea, no hay otro dato que esto. Por lo cual nosotros, esas informaciones, o hacemos dos cosas, o esperamos que en algún momento las administraciones nos digan qué ciudades son, o directamente, como los datos son los mismos para todos, podemos nosotros calcularlos, ¿vale? Por eso he querido hacer este ejercicio muy rápido. Yo sé que os habréis perdido, pero no era la intención que lo sigáis, sino que vierais un poco la idea de este tipo de herramientas, ¿vale? De posibilidades que tenemos a la hora de poder trabajar con estos datos. Vale, fijaros que, y ahora, una vez que tengamos nuestros datos, digamos, después lo suyo sería analizarlo con Excel, ¿vale? No vamos a tener mucho tiempo para hacerlo con Excel o con Google Spreadsheet, pero os voy a mostrar una vez que tengamos nosotros nuestra historia qué podemos hacer, ¿no? Pues fijaros que esta es una herramienta que se llama, es un catálogo de visualización de datos. Yo lo recomiendo mucho en mis clases de periodismo de datos, porque una de las cosas que nos sucede muchas veces, vale, ¿y ahora cómo cuento esto, no? Pues básicamente yo siempre digo, ante la duda, pues un gráfico de línea, un gráfico de barras, ¿no? Que son gráficos muy sencillos que nos permiten mostrar, por ejemplo, evoluciones o tendencias, ¿vale? Pero si queremos salirnos de ese tipo de visualizaciones, hay otro tipo de elementos gráficos de visualizaciones que podemos utilizar, pero claro, no podemos utilizar visualizaciones al tuntún, tenemos que hacer este tipo de elección del gráfico, primero, en función de los datos que tengamos, es decir, porque no todos los gráficos
nos sirven para todos los datos porque cada uno de estos gráficos tiene unas dimensiones, unas características diferentes. Es decir, una cosa que parece obvia, ¿no? Pero yo no puedo publicar un, un mapa si no tengo una columna que sea una dimensión geográfica. Es decir, si yo no tengo una localización, si no tengo una dirección, si no tengo un límite administrativo, pues no puedo pintar un mapa, por mucho que quiera, ¿no? Eso que parece de cajón, en otro tipo de gráfico también sucede. En el sentido de que primero necesito saber qué gráfico, qué elemento necesita mi gráfico para poder trabajar con ello. Esta herramienta, esto se llama Color Brew, ¿vale? Otra cosa importante es la elección de colores a la hora de hacer un gráfico, ¿vale? Entonces, empezar a utilizar, hay miles de herramientas como esta, ¿vale? Yo os recomiendo esta porque es muy fácil de utilizar y sirve para mapas y para otro tipo de gráficos, y es cuáles son los colores que utilizo para hacer mi gráfico, ¿vale? Entonces, nunca os pongáis en plan a elegir colores al tuntún, de este con este que me parece muy bonito, no. Hay que hacerlo de una forma mucho más profesional y sobre todo pensando que hay personas que tienen problemas visuales, por ejemplo los daltónicos, que hay ciertos rangos de colores que no ven bien o que tienen dificultades. Entonces nosotros tenemos que hacer una elección de los colores de una forma más profesional. Este tipo de herramientas, de una forma sencilla, nos permiten eso, elegir cuáles son los colores correctos o, por ejemplo, un rango de colores sobre un mismo color, ¿vale? Pues 3 colores, 4 colores, 5 colores, por ejemplo, sobre un verde, que podamos utilizar para que haya contraste suficiente entre ellos, ¿vale? Y que esos colores después sean seguros para personas con diferentes problemas visuales que podamos tener. Hay otras herramientas, esta de la Universidad de Northwestern, que tiene un laboratorio con herramientas, son muy sencillas, el típico fotos para comparar antes y después, etc. Son algunas herramientas que son muy sencillas y que yo recomiendo que podáis utilizar porque en muchas ocasiones os puede salvar para enriquecer sobre todo vuestros textos, ¿no? Esta herramienta que se llama RawGraph es una, sobre todo para aquellos que estéis trabajando con lo que serían visualizaciones estáticas o si estáis habituados o queréis empezar a trabajar, por ejemplo, con Illustrator, ¿vale? Es una herramienta online que ahora de hecho han sacado la segunda, la versión número 2, que en breve estará disponible para todos. Yo estoy probándola esta semana y está muy, muy guay. Una de las cosas que nos permite es generar gráficos que son un poco más complejos y uno de los formatos de salida es el formato SVG, ¿vale? Es un formato vectorial que nos permite, por ejemplo, en un formato vectorial, como podría ser un programa de formato de uso de formato vectorial, como puede ser Adobe Illustrator, poder trabajar con esos gráficos y que sea la base en muchas ocasiones de visualizaciones que sean un poco más complejas que nos permite hacer esas representaciones de forma sencilla, ¿no? Esta es una herramienta que se utiliza mucho para eso, ¿no? Como ejemplo para después hacer visualizaciones estáticas y poder trabajar con ellas. Para gráficos interactivos, yo recomiendo básicamente hoy en día dos. Una que es DataGrapper, ¿vale? DataGrapper es una versión que nos permite hacer tanto lo que serían gráficos como mapas, ¿vale? Interactivos, también nos permite estáticos y funcionan con un modelo free premium, ¿vale? Hoy en día, pues muchos medios de comunicación, pues el Diario, el Confidencial, el País, nosotros en Datadista utilizamos DataGrapper porque es una herramienta que de forma sencilla y rápida nos permite crear un gráfico, ¿vale? Y al final nosotros muchas veces en la inmediatez en el que trabajamos, este tipo de herramientas nos permite hacer gráficos estáticos o gráficos interactivos o algún tipo de mapa de una forma sencilla con un resultado visual pues muy, muy atractivo, ¿no? Una sería esta, que es DataGrapper, ¿vale? Y la otra sería Flowris, ¿no? Con herramientas de más reciente creación, pero que está rápidamente obteniendo una cuota de mercado importante en los medios de comunicación, que es básicamente una herramienta gratuita para
visualización de datos y para contar historias basadas en visualización de la información. ¿Vale? Aquí también, tanto Flowris como DataGraph nos permiten crear, por una parte, lo que serían mapas interactivos y por otra parte, lo que serían gráficos, diferentes tipos de gráficos que seguro muchos de ellos lo habéis visto en diferentes noticias en los últimos meses, ¿no? Para aquellos que estéis un poco más pro, ¿vale? Pero no me resistía a no ponerlo. Para todos aquellos que estéis trabajando, sobre todo con temas de ilustración, es decir, para los que queréis trabajar lo que sería un poco más la infografía práctica, hoy en día hay esta extensión para Adobe Illustrator que se llama i2HTML, que nos permite convertir un archivo de Illustrator en formato HTML, ¿vale? Esto hoy en día, medios como New York Times, El País, nosotros en Datavista lo usamos mucho porque nos permite crear rápidamente un formato en HTML que después sea responsive, es decir, que después sea visualizaciones en diferentes pantallas, siempre se vea bien, no sea una imagen estática, ¿no? Y eso también funciona también muy bien a nivel de SEO, porque si estamos metiendo mucho texto del gráfico como HTML, ese texto es un texto que después los buscadores también pueden leer, ¿no? Y es una forma mucho más profesional a la hora de publicar gráficos estáticos, ¿no? Yo lo dejo ahí por si alguno quiere investigar y bichear sobre esto. Después, para investigación, pues fijaros, os he puesto unas cuantas, hay miles de ellas, pero yo creo que algunas que son interesantes. Fijaros, para todo el tema de, esta es una herramienta que es algo, a lo mejor os puede resultar un poco compleja de utilizar al principio, pero hay muchos tutoriales en internet que pueden servir para ella, que es básicamente para descargar tweets, ¿vale? Para analizar tweets. O sea, esto de me quiero descargar los tweets de alguien, quiero bajarme todos los tweets que haya sobre un hashtag, esta herramienta os sirve para ello, ¿vale? Es una herramienta gratuita que funciona a través de la línea de comando, ¿vale? Que hace falta tener instaladas algunas cosas previas para poder utilizarla. No es muy complicada, o sea, una vez que yo creo que es más complicado instalarla que utilizarla, ¿vale? Pero tampoco es muy compleja y os permite eso. Todos los que queráis trabajar con tweets, esta herramienta para descargar tú y analizarlo es muy interesante y yo la recomiendo. Esta es una herramienta que ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero se sigue utilizando. Es como el buscador de Twitter tampoco funciona muy bien o a veces tiene muchas limitaciones. Esta es una herramienta que permite hacer búsquedas un poco pues más un poco más fuera de lo que el propio buscador avanzado de Twitter nos permitiría, ¿vale? Por ejemplo, buscar en tiempo real, hashtag, seguimiento, últimos 500 tweets sobre algún hashtag, los términos más populares, hacer búsquedas sobre ellos, bueno, una serie de funciones. Y para todos aquellos que, por ejemplo, queráis dedicar al tema del fact-checking, la verificación de la información, esta es una herramienta muy potente, ¿vale? Que se utiliza hoy en día para todo que tenga que ver con la verificación de imágenes. Es decir, para detectar, por ejemplo, si una imagen está manipulada, si una imagen, por ejemplo, tiene elementos que se han añadido, por ejemplo, con Photoshop, ¿vale? Es una herramienta muy interesante y es gratuita, ¿vale? Que podéis utilizar y funciona como una extensión incluso para Chrome, que os permite eso, verificar vídeos, por ejemplo, que estáis viendo en redes sociales, ¿no? Ese tipo de trabajo es muy interesante. Y también, por ejemplo, el propio buscador de Google tiene una función que nos permite hacer búsquedas inversas de imágenes, ¿no? Si os vais a Google Imágenes hay una función de poder hacer búsquedas inversas. Yo os recomiendo que lo hagáis. De hecho, hoy en día los navegadores en Chrome tienen un botón derecho que os permite buscar directamente en imágenes. Y este es un buscador alternativo que también funciona muy bien, que nos permite eso, buscar imágenes. ¿Por qué son interesantes este tipo de buscadores? Pues, por ejemplo, cuando vosotros veáis una imagen en redes sociales y queréis saber si esa imagen es de ahora o es antigua, lo que hay que hacer es básicamente utilizar esta herramienta o Google Imágenes para subir la imagen y ver si hay imágenes anteriores a esa publicación. Porque si alguien dice, acá está pasando esto en este momento, un incendio, ¿vale? Lo buscáis en Google y veis que la primera vez que se publicó fue hace 4 años en otro, incluso en otro país, pues bastante es un fake lo que os estás metiendo, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que debería ser obligatoria de uso cuando estamos haciendo informaciones basadas en redes sociales, porque no podemos publicar ninguna información que veamos redes sociales si previamente no hemos verificado que esa imagen es real, ¿vale?
Esto es importante también, el tema de los metadatos, ¿vale? Esto es un metadato para imágenes, ¿vale? Que hay varios para imágenes, para PDF, y en muchas ocasiones también cuando nosotros nos pasan una fotografía, si por ejemplo tomadas de un móvil, una de las cosas que puede suceder es que esas imágenes nos pueden dar mucha información sobre cuándo se ha tomado, qué tipo de cámara, incluso a veces hay teléfonos, ¿no? Como el iPhone y otros que permite incluso en los metadatos de la imagen meter la latitud y la longitud que saca del GPS de donde se toma esa imagen, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas también son muy útiles para eso, ¿no? Y por último, y ahora os voy a dejar un tiempo para que me hagáis preguntas, incluso si queréis que hagamos alguna prueba específica de alguna de las herramientas de esta, la podemos hacer, ¿vale? El tema de seguridad, ¿vale? Porque, fijaros, yo lo he puesto como último, pero me parece importante. Cuando nosotros trabajamos con investigaciones periodísticas y hacemos este tipo de trabajo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces también tenemos que protegernos nosotros y también tenemos que proteger a las fuentes, ¿vale? Fijaros que lo primero que yo os recomiendo es, en primer lugar, tenéis actualizado el sistema operativo y sus aplicaciones. Eso debería ser básico, ¿vale? Después, por favor, cifrar los discos duros y también cifrar vuestros dispositivos móviles, en este caso el móvil. Hacer copias de seguridad recurrentes, ¿vale? De los dispositivos, porque si estamos haciendo una investigación y se nos estropea el disco duro o el ordenador, imagino que una fuente os pasa unos datos y los tenéis en vuestro ordenador y vuestro ordenador se estropea, ¿vale? ¿Qué hacéis ahora? Llamáis a vuestra fuente y dice, hola, fuente, que soy idiota, ¿me lo puedes volver a pasar? No, eso no puede suceder, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que cifrar nuestros discos duros y tampoco podemos tener nuestros discos duros sin cifrar, porque si estamos teniendo información que es importante y perdemos el disco duro, estamos poniendo en peligro nuestra fuente. Y eso es algo que no solamente es teórico, sino que ha pasado en los últimos años a muchos periodistas que han perdido sus dispositivos y eso ha puesto en peligro a su fuente. Entonces, cifrar los discos duros, hacer copias de seguridad de nuestros dispositivos, utilizar una VPN, ¿vale? Que son unas redes virtuales que nos permite conectarnos a Internet, sobre todo cuando estamos utilizando Wi-Fi abiertas. O sea, nunca utilicéis conexiones que no sean fiables, casi todas las públicas lo son, ¿vale? Siempre utilizar una conexión VPN para que nadie nos pueda estar escuchando o nuestro tráfico, ¿vale? Y otra recomendación importante de todo esto, para mí sería utilizar un gestor de contraseñas, ¿vale? Creo que hoy en día estamos dados de alto en tantas plataformas, en tantos sistemas, que no podéis poner la misma contraseña en todos los sistemas, ¿vale? Yo hoy en día yo creo que tengo más de 200 login en plataformas y en cada uno de ellos utilizo una contraseña diferente. ¿Por qué? Porque si vosotros, por ejemplo, utilizáis la misma contraseña en toda la plataforma y hay un problema de seguridad de una de esas plataformas y os roban la contraseña, en el resto de servicios donde esa misma contraseña con la combinación de tu correo electrónico y la contraseña se esté dando, el problema que hay es que podéis poner en peligro pues otra información más segura que tengáis en otro tipo de plataformas, ¿vale? Son las 10:39. Si os parece, lo dejamos aquí. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, mi cuenta en Twitter. Y si os parece, pasamos a preguntas que tengáis en este tiempo que nos queda hasta las 11. Pues en principio, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación.